Adaptarse para crecer es evolucionar. La RZ. La RZ. Somos lo nuevo siempre. Palabras que valen mucho y cuestan poco. La RZ. Amplificamos lo que pensás. Ya comienza. De esto queremos hablar. La RZ presenta. De esto queremos hablar. Un tiempo y un espacio para escucharnos y reflexionar junto a vos sobre prevención de violencias invisibles en el mundo de hoy. Idea y conducción, licenciada Alejandra Libenson, psicóloga, psicopedagoga y escritora. De esto queremos hablar. Bienvenidos y bienvenidas a De esto queremos hablar, el programa que habla acerca de la prevención de las violencias invisibles en el mundo de hoy. El programa que te acompaña cada miércoles en vivo, acá por la RZ Sónica, donde hablamos acerca de aquello que naturalizamos, que todos los días sucede en nuestros hogares, o en las instituciones, o en los medios de comunicación, o en cualquier lugar donde hay personas que se vinculan y a veces sin darse cuenta reciben o ejercen violencias invisibles. ¿Y qué son las violencias invisibles? Son aquellos microactos cotidianos que sin querer impactan o pueden dañar el alma de las otras personas, porque la invaden, porque la cuestionan de una manera agresiva, porque se ignora al otro, no se tiene en cuenta la palabra del otro, donde hay cero empatía, cero registro de que no estamos solos en esta sociedad y que todos y todas estamos siempre juntos y todo lo que te impacta a vos de alguna manera le impacta a los demás. Y a veces reaccionamos a través de impulsos frente a situaciones que nos generan dolor, sufrimiento y que tal vez se convierten en enojos, malas respuestas, malas decisiones, porque, bueno, hoy vamos a hablar de decisiones, ¿no? Vamos a hablar de la inclusión, vamos a hablar de las elecciones, de los habitantes de este mundo, de esta sociedad, de esta ciudad, que todos los días y cotidianamente tenemos que tomar decisiones. Y una de las grandes decisiones que a veces nos impactan y nos generan duelos son los cambios de vivienda. Hoy vamos a tener un interesante invitado, alguien que yo quiero y respeto mucho, que se llama Braulio Aguad. Él es un consultor y un agente inmobiliario, socio de Braulio Inmuebles, que va a ser mi primer invitado, con el cual justamente vamos a hablar de aquellas microviolencias que transcurren en los procesos donde tenemos que decidir dónde vamos a ir a vivir o de dónde nos tenemos que ir. Y a veces no siempre tiene que ver con el deseo, con el placer, con las ganas de cambio, sino que a veces son decisiones que tenemos que tomar. Así que bueno, vamos a ver si ya estamos conectados con Braulio y vamos a pasar las redes de contacto. ¿Puede ser, Pablo, por favor? Así tratamos de que todo el mundo se comunique si le quiere hacer preguntas a mi primer invitado que estamos tratando de contactar. Escuchamos las redes, por favor. Si querés escuchar De esto queremos hablar, recordá que podés bajarte la app de la RZ en tu celular o seguirnos por Facebook Live de la RZ o por la web de la radio www.larz.com.ar. Seguinos por Instagram, @de esto queremos hablar. Bueno, hoy vamos a invitar a Braulio. Braulio es consultor inmobiliario, es martillero y corredor público, es papá de Vera, de 4 añitos, con Virginia, bajo la coparentalidad. He tenido el gusto de tenerlo en la primera temporada, hablando de este tema, pero hoy nos vamos a dedicar a otro tema, así que ya lo presentamos en modo entrevista formalmente, por favor, Pablo. Presentamos el segmento en modo entrevista. Bien. Acá estaba charlando con Pablo, mi coequiper acá de trabajo, para saber si Braulio ya está conectado con nosotros. Buenas tardes, Braulio, ¿estás por ahí? Hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Qué gusto conversar nuevamente contigo. Hola, una alegría verte. Después de tanto tiempo pudimos coordinar para poder encontrarnos. ¡Qué bien se te ve!
Gracias. ¿Qué tal las vacaciones este fin de semana? Se te vio muy bien ahí por los viñedos. Hermoso, la verdad que es increíble lo que tenemos en Argentina. Una bodega, fuimos a la bodega Zucardi, increíble, la tecnología, toda la empresa, la verdad que me resultó fascinante. Mendoza, los viñedos es fascinante y lo recomiendo muchísimo. De un tema que nos preocupa bastante y que por eso te convoco a vos, porque sé que a vos también te preocupa. ¿Qué es lo que sucede con muchas parejas, matrimonios, gente de muchos años que por algún motivo decide separarse, tomar nuevos destinos? Y esto implica varios duelos, ¿no? Implica un duelo, por supuesto, de pareja, de un ideal de familia y también un duelo de a dónde cada uno se va a ir a vivir. Vos como especialista, como empresario inmobiliario, ¿notás algunas situaciones en las cuales te incomodás frente a atender a personas con estas características? Mira, muchísimas, Alejandra. Lamentablemente hay muchas situaciones muy difíciles en todo el proceso que implica un cambio de hogar o una mudanza o una venta de una casa, que muchas veces es el patrimonio de una familia. Se producen situaciones muy delicadas, Alejandra, por eso me interesa mucho hablar sobre este tema de lo que llamás vos, que son microviolencias, que a veces son violencias que son imperceptibles, que uno dice, no toma nota de que puede ser algo muy delicado. Claro. Mira, la verdad que desde la semana pasada tuvimos una historia, te cuento una historia. Dale, contanos. Por ejemplo, una señora, una socióloga muy conocida de 92 años, ¿no? Sí. Que me llamó, bueno, esto fue hace mucho, me llamó uno de los hijos para decirme que ella vivía en un departamento y que necesitaba venderlo, ese departamento, que eran 3 hermanos y que lamentablemente ella como socióloga ya no estaba produciendo, era jubilada pero no alcanzaba, entonces no podían pagar las expensas, que ellos los 3 hermanos no podían pagar las expensas de la mamá, que vivía en un departamento, la casa familiar, en sucesión, entonces que tenían que mudarla, que por favor yo los ayude. A mí me gusta la gente mayor, me encanta conocer las historias de vida de la gente grande, tengo como muy buen vínculo. Te podría decir que me especializo un poquito en adultos mayores, en todo lo que es una mudanza de adultos mayores. Bueno, cuando llegué a conversar con ella, tenés que ver una biblioteca impactante. Toda una vida. Titular de cátedra de la facultad, una mujer muy reconocida, me dice, esto fue hace años, te digo, lo que pasa es que el desenlace fue hace muy poquito. A ver, contanos. Esto fue hace años. Entonces me dice, yo no me puedo mudar de esta casa. Yo si me mudo de esta casa con mi biblioteca, con mis libros, me muero. Wow. Es una situación muy difícil, ¿no? Para mí como inmobiliario, donde los 3 hijos me dicen, nosotros no estamos en dificultades económicas, no podemos pagarle las expensas, el departamento es la mitad nuestra, la mitad de mi mamá. Bueno, ella se siente muy agredida con toda esta situación, que la verdad que nadie tiene la culpa, sin juicios morales. Y vos tenés que mediar como un terapeuta de alguna manera para poder acompañar este proceso. No quiero ser tan ambicioso de decir que soy un terapeuta, porque un terapeuta tiene toda la formación que tenés vos y que sos una especialista, pero sí, yo muchas veces llevo estos casos a mi análisis, claro, porque me genera mucha angustia. Imagínate, una señora encantadora, los hijos que se genera bueno, acá lo que pasa es que empieza a haber microviolencias, y esto es lo que yo tengo que detectar, entre los hermanos. Un hermano dice, pero no, vos sos el que está mejor económicamente, entonces vos podés pagarle las expensas. Y el otro dice, pero ¿por qué? Yo tengo 2 hijos que mantener y pagar. Bueno, empieza a haber toda una situaciones que son de microviolencia entre ellos, y que ahí a veces, en algunas ocasiones, yo puedo, a través de la escucha, hacer que toda esta tensión disminuya y que el proceso sea lo más armonioso posible. Claro. En este caso, te lo voy a sintetizar. Sí. Esto fue hace 3 años que me pasó esta situación, pero el desenlace fue ahora. Yo hace 3 años les dije, chicos, esta señora, discúlpenme, no se puede mudar de acá. Tenemos que ver de qué forma hacer, porque si se muda, se muere. No, era imposible. Hay veces que sí se puede mudar a un adulto mayor, hay veces que no. Bueno, entonces
al acuerdo que llegamos es que el hermano que podía pagar las expensas iba a hacer una Excel, una tablita, una Excel. Y ese valor de expensas iba a quedar como un crédito a favor del hermano, y cuando se pueda vender ese departamento se le iba a devolver. Se recompensaba, claro, se le compensaba ese gasto, esa inversión. Se le compensaba una solución tan fácil como esa. Bueno, el tema es que no se puso el departamento en venta hace 3 años, pero pasaron 3 años, todo se resolvió de la mejor manera para todos. La señora vivió, está muy mayor, en ese departamento, y ahora se entrará en venta el departamento, claro, con la compensación de uno de los hermanos. Y a veces, a través de la escucha, uno puede hacer la intención de disminuir, porque enseguida todo se... A ver, el hermano que tenía que pagar las expensas no quería regalar las expensas a los otros 2 hermanos, ¿no? Claro, porque acá entra en juego un litigio sucesorio, los vínculos afectivos con la dueña de casa, la historia de una persona. O sea, cuando se vende una propiedad no es solamente pagar para un aviso, una comisión, hay historias detrás. Y estas violencias invisibles, como vos decís, impactan a tanto los que deciden vender como los que están sometidos a una venta. Por eso es tan difícil estas desigualdades, me imagino, a la hora de decidir, ¿no? Vos como inmobiliaria, me imagino lo difícil que es estar ahí en el medio. Sí, hay muchos involucrados, ¿sí? En general, bueno, las sucesiones son situaciones muy complejas también, a veces, ¿no? A veces yo digo, bueno, qué importante que es que los hermanos se lleven bien. Yo tengo 2 hermanas que por suerte me llevo muy bien, son colegas, una psicoanalista es colega tuya, sí. La otra psicóloga, pero es dramaturga. Pero a veces hay situaciones de hermanos que se llevan muy mal, ¿viste? Muy mal, y ahí hay una sucesión, y hay muchas veces hermanos que no se hablan. Esa es otra situación. Otra situación. Y decime, que vos hablabas ahí de casos de situaciones de estrés o de tensión intrafamiliar. ¿Qué pasa cuando vos tenés que recibir a una pareja? Me has contado que hay personas trans que a la hora de alquilar, por ejemplo, un departamento, tienen conflicto con la aceptación de su condición, ¿no? De su condición sexual, como si esto fuera un impedimento para tener una vivienda como cualquier ser humano de este planeta. ¿Has tenido la oportunidad de atravesar situaciones así de rechazo de futuros inquilinos por discriminación por su elección sexual? Sí, lamentablemente esto sucede mucho con personas en situación, lo que llamamos personas en situación de vulnerabilidad, y sobre todo con el colectivo, vamos a decir el colectivo trans, más que el colectivo LGTB, que todo, bueno, es un proceso, ¿no? Primero el colectivo LGTB ganó el derecho al matrimonio, pero ahora hay que un poco estar atento al colectivo trans, que es el que está atravesando situaciones más difíciles. Y sí, hay un prejuicio. Muchas veces los propietarios tienen, cuando viene un locatario, un inquilino trans, una chica trans o un chico trans, tiene el prejuicio de no querer alquilar. Son prejuicios, ¿viste? Son prejuicios que están instalados en la cultura, y nosotros tenemos que tratar de... ¿Y la ley no los protege de alguna manera? ¿No les da esta igualdad de derechos? No. La ley no los protege. A ver, es difícil también. Yo creo que las leyes tampoco tienen que intervenir. Tenemos muchos problemas con esta ley de alquileres, porque cuando el Estado interviene demasiado en algo y el Estado quiere regular demasiado algo, ahí es cuando aparecen los problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, surgen organizaciones. Lo que pasa con el colectivo trans es que muchas veces, lamentablemente, también no tiene trabajo formal, ¿no? No tiene un sueldo no tienen los chicos trans o las chicas trans, muchas veces no tienen un sueldo en relación de dependencia. Ahora sí, con la ley de cupos, yo creo que la ley de cupos está haciendo, no soy una especialista en el tema, está haciendo que se formalice un poco más en la situación laboral. Pero muchas veces hay un prejuicio, no porque el colectivo trans tiene determinados trabajos y determinadas profesiones, pero ahí es cuando muchas veces surgen empresas, y te voy a hablar de una empresa que se llama Hogax, que es una empresa de unos chicos muy emprendedores, jóvenes, que hacen garantías de alquiler, que ellos otorgan una garantía de alquiler. Es como un seguro de caución, tiene otras características. Entonces, hicieron un acuerdo con Mocha Celis, que Mocha Celis es un bachillerato trans, que es Mocha Celis, que es muy conocido. Hicieron un acuerdo con Mocha Celis como institución para otorgar garantías cuando
cuando la chica o el chico trans no tienen un inmueble en garantía o alguien que les salga de garante, entonces esta empresa sale como garante. Es muy interesante lo que hacen, porque ellos toman determinados parámetros, que no son los parámetros, arman una matriz para evaluar el perfil de ese inquilino, ¿no? Y muchas veces, en general las empresas, los seguros de caución, esa matriz que hacen es si tiene un empleo formal, claro, en relación de dependencia. Y ellos no hacen un análisis más puntual, donde por más que tengan un empleo informal, pero si tiene ingresos, entonces facilitan el alquiler al colectivo trans. También están haciendo un acuerdo esta empresa. Hay empresas que tienen un concepto de colaborativo, ¿no? De comunidad, claro, que hacen estos desarrollos con un aporte también solidario. Ahora están haciendo también un acuerdo con otro colectivo en situación de vulnerabilidad, sí, que es Garganta Poderosa. Garganta Poderosa. Es un barrio que está en condiciones también de vulnerabilidad. Sí. Pero bueno, son situaciones interesantes que nosotros, los inmobiliarios, en conjunto con algunas empresas, podemos paliar. Porque también cuando nos viene, muchas veces nos vienen chicas trans y hay algo muy importante que te quiero decir. Decime. Que las conclusiones que saca esta empresa que da la garantía de alquiler a gente del colectivo trans es cero incumplimiento. Cumplen con los pagos quizás mucho más que un perfil que viene a alquilar un departamento, que tiene un sueldo en relación de dependencia, que es una familia tradicional, la mamá y el papá, pero quizás uno se queda sin trabajo. Totalmente. Y no puede cumplir el colectivo, porque un poco, esto es una suposición, pero me parece que muchas tienen una falta de hogar, de casa, porque muchos fueron expulsados de ese hogar. Entonces, cuando consiguen un lugar no incumplen, o sea, tenemos cero incumplimiento, es claro, increíble. Pero vos fíjate que el trabajo informal complica todo, no solo al colectivo trans, ¿no? Porque cuántas parejas jóvenes a la hora de querer alquilar en el mercado de alquileres tienen tantas dificultades y la ley no acompaña, ¿no? Es como estas microviolencias que parten de la ley misma, que no protege de alguna forma ni a los propietarios ni a los futuros inquilinos, ¿no? Hacen falta políticas públicas, eso, Alejandra. Ese es el punto. Hacen falta políticas públicas, pero que tengan criterio, ¿no? Ahora lo que está pasando con los alquileres es que con esta ley de locación, que es que uno está obligado a firmar, el propietario está obligado a firmar un contrato a 3 años con un ajuste anual. Entonces los propietarios nadie quiere alquilar nada, sí. Claro, entonces sacan esto por esta ley. Entonces sacan los departamentos de alquiler, los alquileres suben. Claro. Y hacen falta políticas públicas que le den seguridad al propietario. Claro. ¿No? Que le den seguridad al propietario para que si alquila, entonces cobre su alquiler. Y si vos tuvieras la capacidad, si vos tuvieras la capacidad de crear una ley general de protección, ¿qué es lo primero que harías, por ejemplo? Mira, en principio lo que haría ahora es anular esta ley. A mí me parece que los acuerdos tienen que ser prioritariamente acuerdos privados entre las partes. Se tienen que delinear acuerdos privados entre las partes. Y sí, haría una política pública que dé créditos. Ahora el gobierno de la ciudad tiene una política interesante que es a los que alquilen para potenciar el microcentro y hacer el microcentro como un área de viviendas. Sí. El gobierno tiene que reglamentar una ley que va a hacer, por ejemplo, que el que alquile una vivienda en microcentro le dé un subsidio, el gobierno le dé un subsidio para pagarle todos los gastos que tienen que ver con la mudanza. Ajá. Entonces ahí potencia el microcentro, apoya a un inquilino y se genera movimiento. Bueno, ahí hay más una red, ¿no? Ahí se arma como una red más que favorece a todos. Sí, claro. Y también sacó otra ley que tiene que reglamentar el gobierno de la ciudad, que tiene que ver con créditos adecuados, con una tasa adecuada, con una tasa que sea subsidiada, porque en general las tasas, viste, como pasó con los otros créditos de vivienda, que también es una microviolencia, o sea, sacaron un crédito a una tasa que después se disparó la inflación y el cálculo de la tasa era más alto que la inflación, la gente no podía pagar los créditos. Pero esta nueva política pública es que haya un subsidio que pueda solventar la diferencia entre la cuota del crédito y la inflación. Entonces, son políticas públicas muy puntuales, pero que pueden hacer que mejore la situación para las personas que están en situación de vulnerabilidad. Charlando con vos en alguna oportunidad me hablabas que uno de tus grandes proyectos era darle justamente a la gente mayor
un tipo de viviendas más comunitarias, ¿no? Donde la gente no se sienta sola. Porque lo que tienen otras de las microviolencias de las cuales quiero hablar en este programa, tiene que ver justamente con la soledad que la sociedad le regala a la gente que se jubila. Digo, le regala en un sentido figurativo, ¿no? Las imposibilidades que tienen las personas de autosustentarse, y qué bueno sería que existieran espacios comunitarios donde la gente que está sola, jubilada, que tal vez tiene una buena posición o tal vez no tanto, pero que tiene la manera de unirse a otros para un proyecto en común y poder vivir los últimos años de su vida de la mejor manera. ¿Vos tenés algo que ver con esto? ¿Tenés algún proyecto en relación con esto? Mira, a mí me entusiasma, yo trabajo mucho me gustan mucho los adultos mayores, y se está dando también, se me está dando en mi trabajo, muchas parejas grandes que se separan, parejas de 60, 70, 75 años, viste que uno es joven ahora el horizonte de vida es 95, 90, sí. Entonces muchas veces parejas que a los 70 años se separan, y ese es un proceso muy doloroso, porque ahí está el duelo de la casa familiar, hay que vender la casa familiar, el duelo de la relación, muchas veces uno se quiere separar y el otro no, y también lo que pasa es ese miedo, ¿no? Porque parejas que se sostienen para no tener ese miedo, como vos decís, de estar solos. Entonces deciden separarse, y ahí empieza todo un proceso donde muchas veces me llaman a mí, varios casos ahora, pero un caso hace muy poquito, que vender la casa, una casa familiar, que deciden venderla y cada uno comprarse una casa, pero está ese miedo a esa soledad. Entonces, acá no está desarrollado en Argentina, pero hay lo que se llama viviendas comunitarias para adultos mayores, donde son espacios donde, esto es muy interesante, en Israel está muy desarrollado, donde, a ver, ¿qué te imaginás vos? Viste que, a ver, en estos espacios comunitarios para adultos mayores puede haber un gimnasio, puede haber áreas de recreación. En Israel, en lo que más se pone hincapié es en un área de trabajo, en que se junten adultos mayores que hayan tenido experiencias, muchísimas experiencias laborales, docentes, empresarias, y generen espacios de trabajo con tecnología para poder ofrecer servicios. Es súper interesante, porque esta gente, esta pareja, por ejemplo, que se acaba de separar, uno es un contador jubilado, pero que tiene un montón de experiencia en contabilidad. Claro. Y ella es una psicopedagoga, también jubilada, pero con un montón de experiencia. Claro, porque en definitiva, Braulio, lo que vos decís que la jubilación... que no está trabajando, y lo que quieren es trabajar, pero necesitan agruparse para trabajar. Y aparte que no se decrete la jubilación como el fin de la vida, ¿no? Como que uno sigue siendo quien fue durante toda la vida, y ese tránsito hacia otro nuevo estado de mayor libertad le permita seguir ejerciendo lo que es, lo que vive, lo que siente, su pasión desde otro lugar. Entonces me parece que muy piola esto que vos planteás, ¿no? Que el centro no sea la sala para jugar al buraco solamente, sino que sea un lugar productivo, donde se sientan que pueden hacer un servicio a la comunidad, por ejemplo. Exactamente, por ahí pasa. Está bueno. Ojalá, Braulio, que esto nos llegue a nosotros, a estas nuevas generaciones que estamos por ser... Yo ya soy jubilada, te aclaro, tengo 60 años, así que yo me prendo a ese proyecto cuando me toque. Que mis hijos, si deciden en algún momento que yo esté en un espacio así, bueno, bienvenido sea. Me encanta estar con gente, pero que sea justamente un espacio... Y esto después lo vamos a unir con el invitado que ya tenemos acá, que tenga que ver justamente con la inclusión, ¿no? Con la posibilidad de incluirnos y de sentirnos personas, independientemente de nuestra condición, que somos personas con derechos, con posibilidades, con talentos, y que cualquier espacio es bienvenido para poder desarrollarlos y mostrarlos. Porque si no, seguimos nosotros como sociedad excluyendo al diferente, al que ya no pertenece, al que ya fue, o al que no puede, ¿no? Y esas son las microviolencias invisibles que ejercemos los ciudadanos de este planeta. No sé, Matías, hola, ¿cómo estás? Hola. Después vamos a hablar con vos, pero tiene que ver con esto, ¿no? Que somos quienes queremos promover la inclusión, los excluimos. Una locura.
¿No, Braulio? Así es, hay mucho camino por recorrer. Bueno, Braulio, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Sé que estás trabajando, pero no quería dejar de tenerte acá. Estamos hablando con Braulio Abaguad. Él es empresario, socio de Braulio Inmuebles, martillero, corredor. Los recomiendo, chicos, y es una persona empática. Y yo creo que en estas profesiones que tienen que ver con el trato con los otros es necesario no solo saber trabajar y la expertise de lo que uno hace, sino saber cómo tratar a las personas, porque detrás de la venta de un departamento, como él bien decía, hay una historia, hay vivencias, hay sufrimientos, hay alegrías, y uno no puede dejar de lado todo eso por un palo verde o por 20 lucas. O sea, no se puede poner todo en términos económicos. Acá hay vida detrás y hay historia, y creo que Braulio lo que trata de rescatar acá es que no se puede arrasar con el otro con tal de sacar un beneficio, que hay que acompañar estos procesos, y creo que él a través de su empresa lo intenta hacer, y muy bien, por cierto. Así que bueno, Braulio, muchísimas gracias por estar en De Esto Queremos Hablar. Gracias a vos, te felicito por el programa, lo sigo y me encanta. Bueno, y feliz por tenerte y saber que tenés a tu hija hermosa Vera, que ya debe tener 4 añitos y pico, ¿no? Cuatro. En coparentalidad con Virginia y justamente también con el papá Luis Novarecio, y que hacen una familia hermosa, ensamblada, y que también eso fue una experiencia que pudimos compartir el año pasado en este programa, y quiero volver a agradecerte porque fue el puntapié para que muchas personas se animaran a iniciar ese proceso de búsqueda de la maternidad y la paternidad. Así que bueno, gracias por partida doble, Braulio. Gracias, Alejandra, un beso grande. Y te regalamos esta canción que vos elegiste para terminar este bloque de Marcelo Morelo. Dale, Marcela Morelo. Presentamos el segmento En Modo Aprendizaje. Bueno, muy bien, acá seguimos en De Esto Queremos Hablar, el programa que habla sobre prevención de violencias invisibles. Ahora vamos a hablar con otro invitado que está en el piso, que se llama Matías Nirenberg, ¿correcto? Sí. ¿Es así? Muy bienvenido, bien, Matías. Gracias, muy amable. Él es profesor de comunicación social, es recreólogo, coordinador de grupos de personas con discapacidad y tercera edad también. Y fundamentalmente es director de un proyecto que a mí me encanta, que se llama Radiarte, que es sobre radio inclusiva, que lo tiene hace 17 años. Y fue distinguido 3 veces por la legislatura porteña por ser un programa de interés cultural y comunicacional. Y además es acompañante terapéutico. Todo eso acá con Matías en el piso. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Ale. La verdad, un placer. Gracias por invitarme y por estar compartiendo este momento contigo. Bueno, vos sos hombre de radio, así que te sentís en tu salsa acá. Es un placer y ahora estar de este lado, porque generalmente estoy del otro lado coordinando a los jóvenes. Contanos un poquito tu experiencia desde ese lugar. Sí, bueno, desde ese lugar, a ver, primero es algo hermoso estar aquí, compartir este micrófono contigo, y después sí, en lo que nosotros llamamos Radiarte, en general lo que hacemos es una coordinación por fuera, es decir, los protagonistas son los jóvenes y adultos con discapacidad y sin discapacidad que anexan esta posibilidad de hacer radio, y nosotros lo que hacemos básicamente es una suerte de microdirección, porque la verdad que incluso algunos de los jóvenes o adultos que participan también dirigen o coordinan el aire, con lo cual nosotros estamos más en la supervisión en esta etapa, en este estadio del proyecto, que realmente coordinando un proyecto. ¿Y dónde se hace esto físicamente? Mira, físicamente lo hacemos en un estudio de radio, ¿sí? Estamos volviendo de a poco al estudio de radio a partir, por supuesto, del Porque yo te vi ayer en un vivo, que estabas con un chico y estaban en un lugar... Sí, Ale, esto está bueno porque vos sos ahí, como siempre estás presente en estas cuestiones, está buenísimo remarcarlo. El otro día lo colocaba en algún sitio, que es, la radio está en todos lados. La radio, además del estudio, que es maravilloso, que es nuestro recinto oficial, la radio se puede hacer en un bar, en este caso el bar de fotógrafos, el barrio de Chacarita, hermoso, un bar notable. La radio se puede hacer en la plaza, la radio se puede hacer virtualmente, y de hecho hace ya casi 2 años que desarrollamos la virtualidad, y la verdad que el placer es enorme en todos los sentidos, en todos los andariveles. Yo creo que la comunicación es mágica en eso, más allá del, como decía, el recinto, el espectro donde uno construye el escenario. Es el clima, ¿no? Donde uno arma la historia, ¿no? Absolutamente. El clima lo generan también los vínculos, ¿sí? Yo escuchaba acá el tema de los vínculos y demás. Y nosotros, más allá que, bueno, ahora incorporamos hace muy poquito una psicóloga, una terapeuta, Juliana, le mando saludos, o a Carolina, musicoterapeuta, o mi compañero Miguel, que somos colegas, comunicadores. Bueno,
verás que es un equipo interdisciplinario. Sí, Entonces sí. tratamos de, bueno, a partir de cada uno de nuestra visión, poder, bueno, supervisar, mirar desde otro lugar un proyecto y realmente los protagonistas acérrimos, digamos, de lo que es lo genuino son los que están aquí en el aire, por ¿Cómo ejemplo. llegan a desear estar en ese espacio? Porque no vienen caminando solos. Oh, voy a hacer radio. ¿Cómo se los convoca eso? Mira, hay diferentes como... a ver, para decirlo de alguna manera, diferentes motivos, ¿sí? Diría Sabina, nos sobran los motivos para llegar a la radio, pero en general nosotros lo que, por lo menos desde nuestro lugar, desde nuestra visión profesional, proponemos empezar a formarse, empezar a inmiscuirse en el lenguaje de la radio, a ver qué es esto de la música, los sonidos, cómo juega la palabra en la radio, el tiempo en la radio, etcétera, etcétera. Hasta el silencio, digo, los 4 componentes. Pero desde allí empezamos, bueno, a que cada uno, desde sus posibilidades, su fortaleza, pueda imbrincarse en ese lugar que, bueno, que se siente cómodo, que siente un lugar que puede realmente Dar algo. ofrecer, dar algo, sea desde un texto narrativo, digamos, algún cuento, algún poema, etcétera, o presentar un tema musical, o hasta que tenemos varios de esos representantes, embajadores de las entrevistas. Son excelentísimos entrevistadores y entrevistadoras. Es notable. De hecho, yo tengo un taller de entrevista. Contanos un poquito eso. En una fundación, hemos allá hace 2 o 3 años con un compañero, hemos creado un taller de entrevista, o sea, generar, quizás lo que hemos leído a Jorge Alperín, que es uno de los más representativos en este punto de lo teórico de la entrevista, es forjar realmente lo que es la entrevista en todas sus dimensiones. ¿Por qué en todas sus dimensiones? Porque la entrevista no solo sirve, obviamente, para el espectro radial, sino para el trabajo, para la vida cotidiana, para encontrarse, no sé, en el almacén o en algún lugar y entre comillas, entrevistar a alguien. En este caso hablamos del efecto dialógico. Claro. Y me parece que a partir de esas herramientas y recursos que han adquirido, la plasticidad que tiene verbalmente cada uno de estos componentes del proyecto es notable en ese punto. Y creemos fervientemente que el compás dialógico de todas las personas que desarrollan un programa de radio tiene que ver con eso, con primero saber qué herramientas y recursos tengo, en este caso la entrevista, o puede ser leer una noticia, o puede ser presentar una música, para realmente llegar al otro, ¿sí? A esta mirada del otro que quizás en la discapacidad, porque lo hemos conversado hace muy poquito con unos jóvenes en una charla que tuvimos en un conversatorio, Sí. quizás los miran de una manera diferente. ¿Por qué vos te metés con el tema de la discapacidad? ¿Por qué te convoca el tema de la discapacidad y la radio, en lo particular? Mira, la verdad, me lo han preguntado en algún momento, y, fue como, a ver, con una naturalidad sublime. Llegué ahí y, a ver, hay una historia detrás, por supuesto, siempre uno la puede contar, que tiene que ver con una joven que se acercó un día a un centro cultural, que yo dictaba un taller, y me dijo, profe, tengo el cerebro más chiquito, ¿qué hago? Wow. Y yo digo, bueno, acércate, amiga, siéntate, sé partícipe, y acá la vas a pasar muy bien. ¿Quién le habrá dicho eso, no? Bueno, ¿quién lo habrá dicho? Terminó siendo la conductora del programa que hicimos como un trabajo práctico final. La del cerebro en ese- chiquito. Exactamente, Marcela. Mira. Pero estas cuestiones que data, yo la verdad que, como con los viejos, digo, porque coordino grupos de adultos mayores, la verdad que es una cuestión que quizás que tiene que ver con esto de, quizás de chico, bueno, ser voluntario de algunos eventos y demás, y colaborar con otros, acompañar a los viejos cuando, no sé, necesitaban, bueno, charlar sobre diferentes temas que uno quería como curiosear, por ejemplo, cómo era la época en los años 20, 30, y bueno, y sobre todo esta cuestión de escuchar al otro, de que más allá de las diferencias cronológicas, etéreas o etarias, o en este caso con alguna dificultad, etcétera, realmente todos podemos conjugarnos, todos podemos ser en una versión, no voy a decir igualitaria, pero en una versión horizontal dentro del marco, en este caso de un programa Y como radio. que todos tenemos algo para decir y algo para preguntar, pero que todo parte del deseo, ¿no? Y contame un poco esto, bueno, yo quiero saludar a Luli Trípodi, que no está acá presente, pero seguro que nos está escuchando, y es la voz de mi programa, porque aclaro que Luli es la de la cortina musical de esto queremos hablar. Yo la quiero profundamente y su voz a mí me da paz, porque también el tema del tono de la voz, ¿no? En las capacitaciones, en los seminarios, ¿qué recursos y herramientas tenés justamente para trabajar con personas con, entre comillas, cierta discapacidad? Porque yo he notado, y es más te digo, tengo un sobrino del corazón que tiene, digamos, él se dice autista, y yo digo que decimos que es artista y que hay una sola letra que separa al autista del artista.
Y él tiene una mirada y una escucha y una pregunta especial que a mí me saca del esquema, me conmueve. No sé, te pongo un ejemplo. Una vez, bueno, cuando me divorcié hace años, me mira y me dice, ¿estás triste porque te han abandonado? Y me abraza. Pará, tengo terapia a la tarde, Manu, no me preguntes. O sea, me hace... O la vida no es tan solo vivir en este piso, ¿no? Como... tienen una lectura diferente, hablando de estas diferencias. Sí, ¿Vos lo notás esto? Absolutamente. Tienen, yo lo llamo las preguntas adyacentes, porque van más allá. Sí. Realmente son contundentes, digo, porque... Y te miran de otra manera. Absolutamente. Y bueno, y eso tiene que ver un poco, a ver, no solo con la capacitación, sino con el gen de ese descubrimiento de ese sujeto, sujeto de derecho, al cual nosotros le habilitamos la palabra para que despierte todo eso que conjuga en algo no especial, sino de índole radial horizontálico, como digo yo. Sí, sí. Y es maravilloso porque todos estamos en la misma mesa y disfrutando, sea una persona con discapacidad, un Pero adulto ayer mayor, vos etcétera. estabas hablando con este chico Sí, Nicolás Landi. sobre Gallardo, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a hablar de la actitud de él o de la paciencia, ¿no? Yo digo, es raro hablar de esto a veces en la radio, ¿no? Hablar de los sentimientos de un jugador de fútbol. Yo digo, es maravilloso, están hablando en otro plano. Yo sentí eso. Sí, igual, Ale, está bueno lo que decís, porque yo, por lo pronto, no soy muy devoto de los periodistas deportivos, de hecho tuve una pequeña experiencia por ahí, pero es verdad, por lo menos lo que me dijeron, que amigos que les gusta el periodismo, les gusta el fútbol, que no se habló absolutamente nada del estado emocional de un técnico y qué le pasaba en ese momento, porque fue muy muy raro. De hecho, Nicolás, quien compartimos, me decía, Mati, ¿vos viste cómo estaba Gallardo? ¿Qué le pasaba? Claro. Hay una persona detrás de un técnico, Totalmente. ¿no? Y me parece que ahí, por lo pronto, no hay especialistas, no se ha llamado a gente para analizar quizás que las presiones que tienen, ¿no? los Matías, jugadores, los técnicos. El miércoles pasado yo hablé de la violencia en el fútbol y los programas deportivos se dedican a no hablar precisamente de lo que sienten los jugadores, sino de lo que rinden los jugadores. Bueno. No se quieren meter ni con la joda, ni con la violencia, ni con el alcohol, ni con la transgresión. ¿Por qué? Porque hay intereses en el medio. A ver, lo voy a hacer acá, no nos ve nadie, pero... No nos ve nadie. No, pero viste cuando uno dice negocio, Sí, que es el ocio del claro. negocio. Bueno, es inevitable, Ale. Y este chico ayer, Martínez, el nombre, Nicolás. Nicolás, decía algo que tenía que ver con otro plano. Que yo creo que esto es lo que vos tratabas de decirme el otro día cuando hablabas de estas tecnologías educativas al servicio de poder trabajar en cuestiones que tengan que ver justamente con otras dimensiones de acercamiento a los otros. Y que chicos de todo el país y chicas de todo el país puedan acceder a estos contenidos que ustedes capacitan a la gente. Porque tu compañero ayer radial en este lugar no tiene el mismo acceso al que está en la provincia de Salta o en el sur. Contame cómo trabajás estas tecnologías educativas al servicio de la inclusión. Sí, básicamente, bueno, nombrando a Luciana Trípodi, una gran compañera que hace ya casi 5 años que compartimos escenario de capacitación. Nosotros básicamente con lo que es tecnología educativa, bueno, nos brindamos en lo que es, primero, desasnar un poco lo que es, en estos términos, las nuevas TICs, ¿no? que se han incorporado, sobre todo enfatizando en el fenómeno de la pandemia, porque todos estamos sumeados y esto que el otro, y la verdad que lo que nosotros por lo menos generamos con Lu es esto de federalizar. La palabra es federalizar. Empezamos a invocar esa idea de que otras culturas, porque digo, desde Salta, Salta Jujuy, desde el sur de nuestro país, desde la Mesopotamia, Entre Ríos, Santa Fe, hemos encontrado también como otros efectos socioculturales que traen cada uno de ellos, y cuando están imbrincados es un mapa cultural increíble, que bueno, que se genera a partir de estas pequeñas dimensiones tecnológicas. Obviamente que, bueno, cuando digo tecnología es desde el Zoom, desde armado un pequeño podcast, etcétera, etcétera. Y eso los ha unado porque, claro, no teníamos conexiones de ese tipo en nuestra querida Argentina. Y ahora estos encuentros que, bueno, que son multidimensionales y propaga, por supuesto, la posibilidad de escuchar otros tonos, otras formas de expresión, otros modos de jugar, porque nosotros con Luciana utilizamos obviamente los tips de locución que utiliza Lu, etcétera, y también cierta dosis de creatividad desde mi lugar de recreólogo, con lo cual esa mixtura es genial, y todos, desde cada uno de los lugares de nuestro país, empezar a jugar desde la radio. Y eso ha cambiado, esa dimensión lúdica, o ese efecto lúdico, todos nos comentan y dicen, che, la pasamos bien, nos divertimos y aprendemos. Ahora, Martín, vamos
vamos a escuchar un poquito de música y yo te voy a hacer un par de preguntas y te voy a dejar picando esta. ¿Notás que hay violencias invisibles circulando en el ambiente en el que vos te manejás? ¿Lo pensamos? Escuchamos a Vicentico un poquito y hablamos de esto. Dale. Violencia familiar, violencia doméstica, violencia física, violencia de género, violencia simbólica, violencia laboral, violencia psicológica, violencia escolar. Muy bien, acá estamos con Matías Nirenberg y la que estábamos escuchando es a Luli Trípodi, mi locutora, es mía. Y estoy acá con Martín, que la compartimos, con Matías, Martín, Matías. Hoy estoy con los nombres, me parece que es la tormenta de ayer que me alteró un poquito. Y estábamos hablando justamente de, él es profesor de comunicación social, coordinador de grupos de personas con discapacidad, director del proyecto Radiarte, y hacen capacitaciones junto con Luli Trípodi, una locutora de la hostia, escúchenla, es maravillosa. Y hablábamos recién con Matías respecto de si en el ambiente donde él trabaja circulan algunas de estas violencias invisibles que acabas de escuchar, y hablamos un poquito entre la música de la mirada del otro frente a la discapacidad. ¿Cómo lidiar con esto? Vos trabajás con personas con discapacidad. ¿Has notado estas violencias que circulan en tus áreas de trabajo? Sí, a ver, cuando hablamos de estas microviolencias tiene que ver sobre todo con el abordaje del otro. Cuando digo el otro es la mirada del otro, ¿sí? Exacto. Vamos a Sartre básicamente en ciertos escenarios que, bueno, propiamente la radio o un bar cuando uno va o en la plaza misma. Sobre todo se dan lugares públicos donde, bueno, en este caso, cómo pensar y cómo repensar o resignificar esta idea. Generalmente cuando sucede algún hecho de microviolencia, por etcétera, ejemplo, dame un ejemplo. Y algo... cuando, por ejemplo, los jóvenes salen a hacer notas. Ese es un claro ejemplo. ¿Y qué pasa con la gente? Y a veces en general, bueno, hay cuestiones que dicen, no, salí de acá, retirate. No. Eso es maltrato. Eso es absolutamente maltrato. Pero cuestiones que también nosotros trabajamos con los jóvenes y adultos con discapacidad, es también tener ciertos tips para ver de qué manera abrir ese juego y contar quiénes son. Presentarse. Presentarse, pero ¿sabes, Ale? Que no tiene que ver con esto de somos personas con discapacidad, somos sujetos de derecho, que lo son, por supuesto, sino somos comunicadores, somos productores de radio. Total. Ellos cuando se presentan dicen, somos, ¿sí?, de radio en construcción, de la radio tal y tal, y me parece que ahí, vos sabés que cambia un poco el semblante de la persona, claro, porque les hemos como dado esas herramientas, y ellos las han adoptado maravillosamente bien, para que de alguna manera desdibuje un poco esa mirada del otro que tenemos, que es una mirada prejuiciosa. Que el protagonismo no es la discapacidad, sino la tarea que están ejerciendo. Exactamente, porque nosotros siempre vemos al sujeto con discapacidad y no vemos detrás de ese sujeto de discapacidad que hay un profesional, que hay un productor, que hay un radiómano. Nosotros que sabe hablamos de algo sabe, de algo sabe y de algo está ejerciendo, digamos. De hecho, está buena esa palabra que desarrollás. Está ejerciendo una tarea comunicacional, una tarea periodística, una tarea que promueve justamente la inclusión y te está incluyendo a vos. De hecho, un ejemplo básico, nosotros fuimos al Parque Centenario hace poquitas semanas y había un grupo de jazz, sí, hermoso grupo de jazz tocando ahí, y se paró el recital que estaban haciendo porque ellos estaban preparados para la nota y estuvieron 3 minutos haciéndole la nota a estos maravillosos artistas, y los artistas estaban agradecidos y contentos. Es más, los iban a invitar a la radio, etcétera, y vos fíjate cómo empieza a cambiar esa representación de la sociedad sobre, en este caso, personas con discapacidad. Porque aparte aparece el tema de ser o hacer, ¿no? Porque lo que te define no es lo que sos solamente, digamos, esta cosa de soy rubio, tengo ojos azules, soy argentino, sino a qué te dedicas, qué cosas te hacen feliz, ¿no? Como que somos un conjunto de posibilidades y de potencialidades, y que el poner con discapacidad o discapacitado, más que abrir, cierra. Absolutamente. Yo tengo una teoría que es la estigmatización viene con la primera impresión.
Entonces, si vos empezamos a desestigmatizar con algo de esto que vos, y retomo lo tuyo, de sacar el ser y poner en el hacer, eso obviamente se va a resignificar, se va obviamente a modificar, a representar de otra manera, en definitiva. Y me parece que esto es un poco lo que, por lo menos nosotros como profesionales, o del proyecto Radiarte, las capacitaciones, etcétera, lo que tratamos de hacer en este caso. ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Dónde estás haciendo en este momento los cursos? Contanos un poquito. Bien, bueno, encontrarme por supuesto por allí en Instagram, @Matías Nirenberg. Nirenberg, Matías Nirenberg, con N, por favor, las 2 veces. Nirenberg. @Matías Nirenberg. Después también con nuestro proyecto, nos llamamos en Instagram como en Facebook, @Radiarte Producciones. Radiarte Producciones. Ahí nos pueden encontrar en las redes, Facebook, Instagram, etcétera. Y también, bueno, para nuestras capacitaciones, porque ahora con Lu estamos arrancando en mayo. Bien. Sí, ¿Cuándo arrancan? El 17 de mayo, martes 17. ¿En dónde se hace esto? Esto lo hacemos en modo virtual. Okay. En principio vamos a hacerlo hasta mitad de año. ¿Y a quién está dirigido? Está abierto a la comunidad, en general a personas con discapacidad, sin discapacidad, etcétera. Y está sobre todo orientado, y ya tenemos algunos participantes que ya se anotaron, a gente del interior, ¿no? Mucha gente del interior que se anota. ¿Y cuál sería el primer ideal de ese curso? ¿Qué se proponen ustedes con este curso? A ver, unir las culturas, como te decía anteriormente, unir los designios de cada uno, las formas de cada retórica de cada uno. Y como diría Mercedes Sosa, todas las voces todas. Básicamente es eso. Y también, bueno, se da un caso particular que estamos ahí como cerrando, que va a haber un primer participante del exterior, una joven estudiante de periodismo de Ecuador. Con lo cual, también abrir un poco hacia la afuera y bueno, y aprender a comunicarnos con nuestras diferencias, no a pesar de ellas. Bueno, Matías, muchísimas gracias por estar en De Esto Queremos Hablar. Y bueno, ya saben, lo pueden encontrar en las redes sociales. Ahora el programa va a estar en YouTube, en Instagram, @Alejandra Libenson. Fue un programa particular. Hablamos justamente de la necesidad de mirar al otro en su totalidad, con sus necesidades, con sus carencias, con sus virtudes, y no simplemente definirlo por defecto, ¿no? Por lo que es o por lo que no tiene. Y me parece que este programa que habla de la prevención de las violencias invisibles justamente apunta a eso, a poder desnaturalizarlas, nombrarlas, ponerlas a trabajar y hablar para promoción de la salud, para promoción de una vida comunitaria y para la posibilidad de que todos tengamos equidad e igualdad de derechos. Bien, para cerrar quiero mandar unos saludos porque están escuchando. A Luciana, por favor. Luli, un abrazo y un beso. Al equipo de Radiarte, Miguel, Caro y Juli. También saludar a muchos alumnos de los centros de Juncal, Devoto, en este caso, y Don Bosco, porque también yo soy docente de gobierno de la ciudad en el programa No Formal, y ellos también por allí están escuchando. Aguante Radiarte, aguante. Un beso enorme y muchas gracias acá, Matías, por estar en De Esto Queremos Hablar, y te regalamos la última canción que elegiste vos, Fiesta, de Juan Manuel Serrat. A vos, gracias. Buenas tardes. La RZ presentó De Esto Queremos Hablar. Un tiempo y un espacio para escucharnos y reflexionar junto a vos sobre prevención de violencias invisibles en el mundo de hoy. De esto queremos hablar.